Los protagonistas del acontecer regional en Mesa de Noticias. Ya estamos con todo con el proceso de vacunación contra la influenza. También se está reforzando todo lo que tiene que ver con el COVID. Ya se ha dicho desde los expertos que hay una circulación viral preocupante. Mañana hay buenas noticias porque se inicia también todo lo que es la vacunación contra el virus sincicial en los menores de edad, en lactantes y también, por supuesto, niños pequeños. Así que hay varias novedades al respecto y para conversar acerca de esto es que ya estamos en contacto con la encargada regional del Programa Nacional de Inmunizaciones, Paola Sepúlveda. ¿Cómo está, Paola? Muchas gracias por contactarse con Mesa de Noticias. Muy buenos días. Gracias a ustedes. Gracias, Paola. Paola, bueno, ya lo decíamos, estamos en un periodo en donde ya hace algunos días se inició la vacunación contra la influenza. Son varias las campañas que están activas. ¿Cómo hacer para que las personas o cómo guiarlas para que en el fondo consulten, vayan? Porque claro, parece que pasó la contingencia de la pandemia y nos hemos olvidado un poco de inmunizarnos. Sí, bueno, nosotros a mediados del mes de marzo ya se comenzó la vacunación primero de la influenza, que es la vacunación estacional que se hace todos los años a los grupos de mayor riesgo. Concomitante con eso sigue activa la vacunación del COVID, que es a los grupos de riesgo también, y que las personas que ya pasó un año de que recibieron su última vacuna y que son del grupo de riesgo también se recomienda que reciban esta vacuna. Y nosotros hoy día ya, desde el día de ayer, comenzamos en nuestra región con la aplicación de un anticuerpo, que no es una vacuna en sí, sino que es un anticuerpo que es contra el virus respiratorio sincicial, que es para los menores de 6 meses. Ahí, Paola, bueno, precisamente poder detallar de esa misma vacuna, porque eso es algo nuevo y poder contarles también a nuestros auditores cuál es la importancia básicamente de poder adquirirla desde el punto de vista de que también, bueno, es voluntaria, es gratuita, pero ¿por qué se suma también poder tenerla? Y me imagino que esto va también en el contexto de una alza también en los virus respiratorios que puede tener complicado sobre todo a los recién nacidos y a los lactantes. Sí, bueno, todos los años, y sobre todo el año pasado, ustedes recordarán que tuvimos un aumento del VRS, sobre todo en los niños pequeños. En el niño pequeño, un niño que se contagie por virus respiratorio sincicial se puede agravar fácilmente por una neumonía o puede requerir hospitalización. Entonces la idea que tiene este anticuerpo, como detalle, no es una vacuna, sino que es un anticuerpo que se inyecta, se administra al recién nacido y le confiere una inmunidad rápida contra este virus. Este virus, la idea es que lo va a proteger, este anticuerpo lo va a proteger durante el periodo de invierno, porque lo que nosotros queremos evitar es que el niño durante el invierno se contagie con este virus y pueda hacer algunas complicaciones o llegar a hospitalizarse por VRS. El VRS es un virus respiratorio que afecta principalmente a los menores de 1 año. Por eso que el Ministerio hizo el esfuerzo y este anticuerpo se está aplicando a todos los niños que recién nacen desde abril hasta el mes de septiembre y los menores de 6 meses. Paula, ¿cuál es la diferencia entre porque ha hecho bastante la distinción entre anticuerpo y vacuna? ¿Cuál es la diferencia? Sí, mire, cuando nosotros vacunamos, nosotros estamos inyectando el antígeno a la persona y es la persona la que tiene que generar sus propios anticuerpos. Por eso que cuando nosotros nos vacunamos necesitamos esperar un periodo de 15 días aproximado entre que yo recibo este antígeno y mi organismo se defiende y empieza a generar los anticuerpos contra la enfermedad. A diferencia del anticuerpo monoclonal es que se administra directo al anticuerpo ya formado. Entonces, la persona cuando es inmunizada queda automáticamente ya protegida contra el virus. Hay algunos otros que funcionan de esa forma y que nosotros a lo mejor lo hemos nombrado como vacuna, pero no lo sea. Bueno, nosotros en el Ministerio de Salud se aplicaba antes un anticuerpo también similar al Niversumab, que es el nombre comercial que tiene el producto, que era el Palivizumab, que se aplicaba también a los niños que tenían algún problema de prematurez y se les aplicaba este anticuerpo. También era el mismo mecanismo, el anticuerpo ya estaba formado, pero y se aplicaba directo. La única diferencia que tiene con el que estamos aplicando ahora es que es más la duración. El Niversumab, que es el que se está aplicando ahora, dura 6 meses. Entonces, si las personas, los niñitos se les aplica ahora, va a durar hasta septiembre su inmunidad, entonces va a quedar protegido por todo el periodo epidémico que se presenta todos los años en el invierno de aumento de este virus respiratorio sincicial. Paula, uno de los temores que normalmente a veces tienen los padres de guaguitas pequeñas de menos de 1 año es justamente porque las guaguitas menos de 1 año también son parte del grupo objetivo de la influenza. Es
vacunar doble? ¿Es como que sea muy seguido? ¿Cómo es el proceso ahí para quienes en el fondo tienen que recibir la vacuna contra la influenza, pero también pueden recibir esta inmunización contra el virus sincicial? ¿Son aclarar ahí, ¿Sí? Aclarar ahí que la vacuna influenza se pone desde los 6 meses. Ah, perfecto. No está autorizada el uso en los menores de 6 meses. Ya. Y este anticuerpo monoclonal se aplica desde que el recién nacido hasta los 6 meses. Es decir, todos los niños que nacieron desde octubre del 2013 en adelante van a recibir este anticuerpo en forma voluntaria y gratuita. Ya, y la vacuna se aplica desde los 6 meses en adelante. Así que no van a coincidir, digamos, la vacuna con el anticuerpo. Ahora, muchas veces sí los niños pueden recibir 2 o 3 vacunas. De hecho, en el programa de inmunizaciones que nosotros tenemos, reciben hasta 5 o 6 vacunas en un mismo día y las respuestas inmunes son independientes cada una de ellas. Ya, perfecto. Y en ese mismo sentido, repetir, me imagino que sigue esta campaña para quienes tienen que a lo mejor reactivar su vacunación contra el COVID y la de la influenza. Ambas pueden convivir, o sea, porque me acuerdo que el año pasado creo que uno podía ponerse incluso el mismo día las dos. Te elegían los 2 brazos. Sí, la idea es ojalá aprovechar la oportunidad de vacunación, y si llega un adulto mayor, una persona del grupo de riesgo, los equipos de salud le aprovechan de poner su influenza y la vacuna COVID si les corresponde. Porque en la última, como les comentaba, en la COVID debe pasar 1 año desde la última dosis. Entonces ahí los equipos revisan el sistema de vacunación en un sistema computacional, y si la persona ya le corresponde, se le sugiere que se pueda poner la influenza y la de COVID el mismo día. Ah, buenísimo. Buen dato ese, porque a veces uno dice, bueno, ¿cómo va a ser tanto? ¿Cómo me van a vacunar? A veces las personas tienen temor, pero en realidad la reacción es la misma si uno se la pone sola o se la pone junta. Lo ideal es aprovechar el viaje y sobre todo en los casos de adultos mayores, las personas que son de lejos, ellos aprovechan de ponerse las 2 dosis inmediatamente. Ya. Ahí también, Paola, ¿cómo está la adherencia a la vacunación, ya sea de la influenza como también del COVID? Cuando lo hemos conversado acá en el programa, en un momento la gente estaba muy inmersa, sobre todo los adultos mayores, de entender que había que inmunizarse. Había personas que a veces incluso eran de grupos que no les tocaba, pero igual querían poder acceder a la vacuna, y después hemos estado casi como en el escenario contrario, donde hoy día ya parecieran que la gente no tiene tanto interés en poder acceder a la vacunación. Sí, a nosotros nos pasó el año pasado un fenómeno similar, o sea, lo que usted señala, porque pasó un poco que la gente se fatigó un poco con tanta vacuna, porque en realidad empezamos con 1, 2, 3, hasta 5 vacunas se llegaron a poner los adultos mayores, que son del grupo de riesgo. Entonces llegó como un minuto de fatiga en donde la persona dijo, chuta, otra vez otra vacuna. Entonces se ha visto que ese ha sido un factor que nos ha influenciado. Sin embargo, para la influenza nosotros seguimos teniendo buena adherencia. El año pasado logramos un 80% de cumplimiento en este grupo. Y esperamos que este año igual nos vaya bien con la influenza. En el COVID estamos un poco más bajos porque la gente ya no tiene esa percepción del riesgo. O sea, nosotros muchas veces reaccionamos que vemos que está circulando el virus, que están apareciendo los casos, y ahí empezamos a aumentar la cobertura. Entonces la gente, al no ver el riesgo real, porque ya como que el COVID lo vemos más bajo, la gente ya hay menos casos, entonces como que la gente dice, no me voy a vacunar todavía, voy a esperar. Entonces eso empieza un poco a atrasar el cumplimiento de esta vacunación. Estamos conversando con Paola Sepúlveda, encargada regional del Programa Nacional de Inmunizaciones. Recordemos que hay varias campañas activas y ojalá que quienes nos puedan estar escuchando puedan ir a revisar la información si les corresponde. Y ella misma hizo esta buena distinción que, por ejemplo, la misma inmunización contra el sincicial es para los recién nacidos hasta los 6 meses y la influenza desde los 6 meses en adelante, así que no hay que tener temor ahí para sobre todo los más chiquititos. Paola, ¿por qué es importante? Porque la campaña contra la influenza y ahora mismo también la del sincicial comienzan muy temprano, en marzo, comienzan ya casi iniciando el año. Pero hay gente que deja hasta para el final, se está vacunando por ahí por julio o agosto, cuando ya la campaña se ha estirado lo que más se puede. ¿Por qué es importante hacerlo ahora, en estas primeras semanas? Bueno, nosotros se hace una vigilancia de los virus respiratorios a nivel de la región y a nivel nacional. Entonces todavía estamos a tiempo, como usted comentaba, porque todavía no está circulando el VRS en forma, están empezando recién a aparecer casos aislados. Entonces la idea ojalá es vacunarse antes, porque como le comentaba, la idea es que las personas estén preparadas. Lo mismo que la influenza generalmente tiene su periodo peak desde mayo en adelante. Entonces en abril es la ideal de ojalá estar todos vacunados, porque la idea es que nosotros generemos los anticuerpos, como tenemos que esperar antes que nos vacunamos y degeneramos los anticuerpos por lo menos 15 días. Entonces la ideal es hacerlo ahora en el mes de abril, cosa que cuando ya llegue mayo, junio ya estemos protegidos. Hoy día, ¿dónde se puede acceder, además de los CEFAM, a las vacunas? Bueno, todos los CEFAM tienen su vacunatorio, si se están vacunando,
y además tenemos nosotros en la región 12 vacunatorios privados que están también funcionando, y los hospitales que tienen vacunatorio también, por ejemplo, como el Hospital de Coronel, de Lota, que al ser hospitales, uno piensa que solamente hacen atención terciaria, pero ellos también vacunan a su población. Ya, Así que hay bastante oferta de lugares donde las personas pueden acudir. Ya, pero no hay ningún tipo de lugar como algún vacunatorio móvil o en algún punto que no sea un centro de salud específico. Sí, algunos centros de salud, por ejemplo, acá el Cesfano Higgins, que acá en el centro están vacunando en la Universidad Valle Central. Ellos van buscando lugares, fin de semana vacunan en algunos supermercados, a través de los municipios, ellos van avisando sus lugares que se van estableciendo como extraordinarios, que se llaman puntos de vacunación. Al igual, los equipos de salud programan sus viajes, por ejemplo, los ELEAM, visitan también los colegios, las escuelas donde ellos el equipo de salud se desplaza hacia los lugares para aplicar la vacuna influenza. Paola, en el caso de la influenza, desde los expertos, así como usted, o desde los mismos, todos los encargados, las autoridades de salud, siempre dicen, bueno, la vacuna contra la influenza no es para no enfermar de influenza, es para que si el virus a uno lo ataca, tenga efectos menos nocivos, no se llegue a una hospitalización. En el caso de esta inmunización contra el virus respiratorio sincicial, ¿es lo mismo? Porque a lo mejor algún padre puede pensar así, como, no va a pasar nada, o lo vacuné y se enfermó igual. Claro, eso es muy bien lo que usted dice, porque en general lo que nosotros queremos con la vacuna es evitar las complicaciones y la muerte, porque a veces uno dice, yo me vacuné, me enfermé igual, claro, pero el cuadro me dio más leve, no me compliqué con una neumonía ni me fui al hospital. La idea de esta vacunación o inmunización es evitar las complicaciones y las formas graves de las enfermedades, porque una persona sana que se enferma, ¿cierto?, lo más probable es que ella va a estar 1, 2, 3 días enferma, pero se va a recuperar. Pero en una persona que es un niño pequeño, que todavía no tiene su inmunidad desarrollada, en ellos puede ser generar un cuadro grave, que puede llegar a una neumonía, generalmente un SBO, un cuadro respiratorio grave, que puede llegar al hospital, incluso fallecer. Ahora, bueno, con lo último que se ha ido conociendo, tenemos una alta circulación viral. ¿Cuáles son las recomendaciones entonces, sobre todo, Paola, desde el punto de vista de quienes son menores de edad, que están también en el colegio, que se ha visto, por supuesto, que incluso se modificó el calendario también de las vacaciones de invierno, precisamente porque son un punto en que muchos papás están diciendo, claro, una semana están bien, la otra semana llegan con algún tipo de resfrío a la casa, así que, ¿cuál es la recomendación en ese caso, dentro, sobre todo desde el punto de vista de la inmunización, por supuesto? Bueno, lo primero es, como decíamos, una actividad preventiva que nosotros tenemos, el lavado de manos. Ese lavado de manos que nosotros se reforzó mucho para el tema de la pandemia, tenemos que continuar con el lavado de manos, el tema también de cubrirnos la boca al toser. Si nosotros estamos resfriados, la idea es utilizar una mascarilla, se recomienda evitar los lugares hacinados. Si hay un niño que está enfermo, ojalá no mandarlo al colegio, porque el hecho de que los niños están en una sala con 30, 40 niños más, poca ventilación, tenemos más riesgo de que el resto de los compañeros se enfermen. Entonces se recomienda entonces que los niños que están con su cuadro resfriado viral no nos manden al colegio, lavado de manos y cubrirnos la boca al toser. Eso tiene que ser una práctica habitual de toda la población, porque al igual cuando andamos en locomoción, ciertas veces los buses van llenos, poca ventilación, entonces ahí tenemos que nosotros extremar las medidas, lavarnos las manos, cubrirnos la boca y usar mascarillas si vemos que hay otras personas que están resfriadas o nosotros mismos estamos con algún cuadro respiratorio. La ventilación en el hogar también es importante y en los colegios, o sea, con la pandemia aprendimos muchas cosas que la idea es que las mantengamos. No nos olvidemos que tuvimos frente a esta situación epidemiológica y fue bastante fuerte, y la idea es que mantengamos estas medidas, ojalá, para evitar y tener un invierno más sano. Paola Sepúlveda, encargada regional del Programa Nacional de Inmunizaciones. Estamos tratando de ayudarlos a todos. Hay varias campañas activas, ya lo decíamos, influenza también, el reforzamiento de la campaña del COVID y, por supuesto, también todo lo que tiene que ver con el virus sincicial. La campaña de la influenza, Paola, siempre se extiende, se trata de extender lo más posible para poder alcanzar justamente los porcentajes adecuados. ¿Qué va a pasar también con la inmunización del sincicial? ¿Se espera funciona igual con porcentajes similares? ¿Se va a extender, ojalá, hasta alcanzar la mayor cantidad de cobertura? Sí, bueno, todas las campañas de vacunación, mientras más personas logremos vacunar, más protegida vamos a quedar la población. Entonces, para la vacunación del BRS, se espera, para la inmunización BRS, perdón, se espera lograr un 80%.
Y sabemos que esto es voluntario, tampoco es una exigencia, pero sí se recomienda por lo que comentábamos recién. Y para la influenza también nosotros esperamos una cobertura de un 85%, que es lo que hemos tenido otros años. O sea, la idea es mantener ese buen cumplimiento. Sobre todo los grupos que son nuestra mayor preocupación, como son los adultos mayores, las embarazadas, los pacientes crónicos, porque, como te comentaba recién, una influenza en un paciente sano no es complicada, pero si se presenta en una persona que se dializa, una persona que es asmática, sí puede llegar a una complicación mayor. Paola, eso mismo le iba a preguntar, ¿qué pasa con las personas que no están dentro de los grupos de riesgo? ¿De todas formas es recomendable que se vayan a inmunizar? Sí, pues la vacuna siempre es recomendable que todos ojalá la reciban. El Ministerio la entrega gratuitamente a los grupos que son de mayor riesgo porque es como la responsabilidad protegerlos a ellos. Pero la vacuna está disponible también en algunas farmacias que la venden y la idea es que la persona que la compre se la administre ahí mismo en la farmacia, que las farmacias tienen una atención donde pueden administrar la vacuna. Y lo otro también es los vacunatorios privados que también la venden a otros grupos que no son los grupos de riesgo. Ahí también, cuando hay en familias donde hay pequeños y están del grupo objetivo, me imagino que ahí, como usted decía, lo recomendable es que ojalá esas personas puedan acceder, pese a que después también pasa mucho que en los mismos lugares de vacunación se ofrece la vacuna para quienes no son de los grupos objetivos cuando se va acercando ya el porcentaje. Claro, lo que pasa es que el Ministerio siempre se lanza la campaña, ¿cierto?, la vacunación en los grupos de riesgo. Pero a la medida que va avanzando la campaña, a veces van quedando dosis y se van ampliando hacia otros grupos que también son de riesgo, por ejemplo, algunos voluntarios, bomberos, gente que trabaja como una atención directa a la comunidad, y el Ministerio se autoriza también que se vacunen esas personas porque la idea es que ellos también queden protegidos frente a una situación de riesgo porque ellos atienden públicos, entonces también se autorizan otros grupos que no son los grupos de mayor riesgo. Paola, ¿dónde se busca información más allá de los municipios? Porque los municipios entregan, van dando los horarios, los centros de salud u otros recintos que también están en las campañas, pero ¿dónde se puede buscar información quizás más centralizada o siempre ojalá ir al municipio, a las redes de estos lugares para encontrar la información de las campañas? Sí, el Ministerio de Salud tiene una página que se llama minsal.cl, www.minsal.cl. Ustedes ahí van a encontrar un link que se llama Vacunatorios aquí. Y ahí aparece cada uno de los vacunatorios que están disponibles con su dirección y sus horarios en vacunas.minsal.cl. Y también, como le comentaba, los puntos extraordinarios de vacunación que a veces se ofrecen el fin de semana o extensiones horarias, eso se lo publican los municipios porque van cambiando semanalmente. Pero en la página del Ministerio de Salud también aparece un link que se llama Vacunatorios y ahí aparecen las direcciones y los horarios. Perfecto, ya. Ahí tenemos, pero toda la información. Toda la información, porque la verdad es que nosotros como emisora siempre estamos súper comprometidos en poder incentivar que la gente se vacune, que las vacunas son seguras y que, tal como usted mencionaba, Paola, puede evitar enfermedades graves, riesgos de hospitalizaciones. Ya lo vivimos. No hay que olvidarse que vivimos una pandemia que nos tuvo, pero muy en entredicho. Y sobre todo ahí con los más pequeños, que obviamente es mucho más complicado también en caso de que tengan que tener una hospitalización. Así es. Paola, queremos agradecerle su tiempo y el que nos haya venido a entregar esta información tan detallada. Muchas gracias a ustedes y que les vaya muy bien. Gracias, Paola. Igual. Ya, chao. Bueno, es relevante el que se puedan, las personas de los grupos objetivos, no dejar para las últimas semanas cuando ya están circulando los virus, porque recuerden también que estos medicamentos requieren de un tiempo en el organismo para que se activen, funcionen. Yo sé que esas no son las palabras técnicas, pero en el fondo para que hagan su trabajo finalmente y puedan evitar y que si de llegar a tener la enfermedad sea leve. Sí, yo creo que eso es lo más importante y que nunca hay que también olvidarlo, sobre todo para que los que son los grupos de riesgo también, que es mucho más complicado en el caso de requerir una hospitalización.